Muy bien. Pues buenos días a todos. Bienvenidos al seminario Roberto Ortega. El día de hoy tenemos la plática de la doctora Mariana Alfaro Gómez. Ella realizó sus estudios de física en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene maestría y doctorado por el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, en el área de infrarrojo. Después de trabajar un año en el área de proyectos tecnológicos de Kodiak, se reincorporó al CIO para realizar una estancia postdoctoral en el Grupo de Ciencia y Tecnología de Terahertz, a cargo del doctor Enrique Castro Camus. Actualmente es profesora e investigador titular en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde realiza actividades de docencia e investigación en el área de espectroscopía. Y bueno, entonces le doy las gracias a la doctora Mariana. Y Muchas gracias, Claudia. No sé si dejamos el video encendido. como quieras. Bueno, Si quieres quitarlo. bueno, si empieza a haber problemas de conexión me avisan y lo desactivo para que no sea tan impersonal. Pero bueno, voy a poner aquí bueno, otra vez, pues gracias, Claudio, por la invitación. Sí, voy a platicar un poquito acerca de espectroscopía de terahertz y un análisis que estamos comenzando para hacer de la melanina. Le comentaba a Claudio que el primer trimestre del año me invitó el doctor Nasser también a dar pues una charla en el coloquio ahí también en el ICAT. Entonces, bueno, si hay por ahí alguien que también asistió a esa plática, verá algunas similitudes en lo que voy a presentar hoy. Pero bueno, espero que para la mayoría sea un tema que no le haya tocado escuchar antes. Y bueno, pues estoy abierta a sus comentarios, sus preguntas si quieren participar. Bueno, ya me presentó Claudio, pero bueno, yo soy Mariana y estoy en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, es una universidad que no sé si hayan tenido la oportunidad de conocer. Es una universidad que es joven. Y bueno, yo me encuentro en el departamento de matemáticas y física, que también es un departamento que, aunque es muy grande por la docencia que se tiene, pues los grupos de investigación, sobre todo el de física, pues es muy reciente también, ¿no? Estamos ahí apenas empezando a formar laboratorios y colaboraciones, pero bueno, este es un poco el trabajo que realizamos ahí en el laboratorio. Entonces, bueno, lo que voy a platicarles hoy es, bueno, primero hablarles de qué es la espectroscopía de terahertz, las bases, cómo funciona, cómo se realizan en diferentes configuraciones el análisis, utilizando pues los resultados que nos arroja la espectroscopía de terahertz, que es un poco distinta a las espectroscopías que normalmente conocemos por el tipo de datos que nosotros podemos extraer de los experimentos. Y después, bueno, voy a platicar un poquito acerca pues, de la motivación y de los antecedentes bueno, que me han llevado, digamos, a querer estudiar la melanina. Y bueno, al final, pues brevemente un poco de los últimos resultados que hemos tenido después de retomar esta investigación, después de un largo receso. Y bueno, espero que al final de la plática pues les quede más o menos la visión general de qué es lo que nosotros queremos por lo pronto estudiar y un poquito hacia dónde queremos avanzar con este trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar con qué es la espectroscopía y en particular pues los terahertz también, ¿no? Bueno, pues bueno, los terahertz pertenecen al espectro electromagnético, es una parte que se encuentra entre el infrarrojo lejano y las microondas. Comentaba con Claudio bueno, antes de que empezara la charla, que bueno, es una banda del espectro electromagnético que es muy, pues tiene aplicaciones muy diferentes, ¿no? Y en realidad la naturaleza de eso o la razón para eso es que pues se encuentra como ensandwichada entre la electrónica y la óptica. Déjenme poner mi apuntador. Bueno, toda la radiación que está ya alrededor de las microondas es lo que normalmente nosotros
entendemos sí que todos los detectores y las fuentes de este tipo de radiación pues pertenecen más bien a la electrónica, y todo lo que está por debajo pues ya son procesos más ópticos lo que se utiliza normalmente para poder generar y detectar esta parte del espectro electromagnético, ¿no? Y bueno, los terahertz estuvieron ahí, bueno, están en medio, pero estuvieron como muy alejados del estudio, o sea, de hecho por eso se le llama como el gap de los terahertz, porque pues durante muchos años no había realmente la tecnología para poder explorarlo. Para la electrónica pues ya no alcanzaba a llegar a esas frecuencias, y para la óptica también era difícil acceder, ¿no? Entonces, básicamente nosotros entendemos por terahertz la radiación electromagnética que tiene estas características que estoy aquí enlistando. Para los que son electrónicos, pues a lo mejor trabajar en frecuencias les suena más sencillo. Para los que somos ópticos, muchas veces la longitud de onda nos da un poquito más de sentido. Y bueno, para los que trabajan en espectroscopía, el número de onda también es lo que muchas veces se utiliza, ¿no? Entonces, eso es básicamente los terahertz, pero bueno, pues se sigue siendo radiación electromagnética, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues es parte de este gap, porque pues la electrónica, pues se vuelve lenta, ¿no? Digamos, para poder generar este tipo de radiación, y pues lo contrario con la óptica, ¿no? O sea, la radiación más allá del infrarrojo sabemos que tiene poca energía, entonces pues es difícil que genere ahí saltos como los que normalmente utilizamos, ¿no? En las fuentes ópticas, que son procesos más cuánticos. Entonces, bueno, ahí quedó medio olvidada la banda de terahertz mucho tiempo, hasta que, bueno, ya empezado a explorarse, y ahora es un campo muy activo. Por ejemplo, en todo lo de comunicaciones va hacia esas frecuencias, ¿no? O sea, se está haciendo mucho esfuerzo para poder tener pues tanto emisores como detectores en las frecuencias de terahertz para transmisión de datos. Y bueno, es un área muy activa también en esto de espectroscopía, que es lo que yo les voy a platicar ahorita. Entonces, bueno, la espectroscopía probablemente para los que somos ópticos, normalmente la reconocemos de manera muy sencilla, ¿no? Y muy conceptual, algo como lo que quise yo representar aquí, ¿no? Tenemos una fuente de cierta longitud de onda, de cierta frecuencia, que interactúa con una muestra, y básicamente el instrumento que tenemos, que es el espectrómetro, pues mide normalmente la intensidad, ¿no? Ya sea la intensidad de la luz que se transmite o que se refleja, y a partir de eso pues se pueden inferir cosas como la absorbancia, la transmitancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la espectroscopía de terahertz es un tanto distinta a este concepto que podríamos a lo mejor tener de espectroscopía, porque debido a su funcionamiento, que ahorita voy a explicar un poquito más a detalle, los datos que nosotros obtenemos de la espectroscopía son directamente el campo eléctrico del pulso de la luz en terahertz, que tiene frecuencias de terahertz, ¿no? Entonces, en la espectroscopía tradicional, a la hora de que nosotros calculamos la intensidad, pues bueno, sabemos que esto es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, y en este proceso pues se pierde información del campo eléctrico, porque la fase pues no es posible recuperarla una vez que se hace esto, ¿no? Bueno, se hacen ahí algunos cálculos matemáticos que normalmente pueden servir para poder caracterizar las muestras a partir de la intensidad. Sin embargo, la espectroscopía de terahertz es una herramienta muy directa, que directamente del experimento nosotros podemos tener tanto amplitud como fase del campo eléctrico, y eso da pues una herramienta muy poderosa para poder calcular y determinar los índices de refracción, tanto parte real como imaginaria, de los materiales que nosotros analizamos con espectroscopía. Entonces esa es básicamente la diferencia entre la espectroscopía, los tipos de espectroscopía, porque sabemos que hay muchos que son, digamos, entre comillas, más tradicionales, y este tipo de espectroscopía, que incluso es mucho más reciente de los demás. La espectroscopía de terahertz tendrá unos 40 años de haberse desarrollado. Entonces, pues es una tecnología que está como que alcanzando su madurez, ¿no? O sea, hay mucho al respecto, los equipos se siguen pues mejorando mucho, ¿no? Porque todavía hay mucho espacio para poder hacer las mejoras de esta técnica. Entonces, bueno, les voy ahora a platicar un poquito cómo es que funciona la espectroscopía de terahertz.
En particular, en el dominio del tiempo, ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, básicamente este tipo de espectroscopía fue posible debido al desarrollo de los láseres ultra rápidos con pulsos que tienen anchos de femtosegundos. Y básicamente el arreglo básico de un espectrómetro de terahertz es lo que les estoy aquí mostrando. Ahorita les voy a mostrar una animación para que se entienda un poquito más cómo es que funciona esto. Pero bueno, de manera general, lo que se tiene es ese láser ultra rápido, como ya mencioné, que tiene pulsaciones de anchos de femtosegundos, que se divide en dos. Una primera parte del pulso se dirige a lo que es el emisor de terahertz. Esto va a ser, normalmente es una antena fotoconductiva, en la cual el pulso de radiación llega e interactúa con esta antena que, bueno, podemos pensarla como un semiconductor. Y entonces la interacción de ese campo eléctrico ultra rápido con el semiconductor y con los portadores ahí que se crean debido al mismo campo magnético, al mismo campo electromagnético del pulso, pues las cargas se aceleran y se desaceleran, ¿no? Al interactuar con este pulso que está siendo dirigido hacia el semiconductor. Y entonces ese movimiento de cargas, como sabemos, genera también radiación electromagnética y bueno, pues resulta que esa radiación electromagnética que se genera tiene frecuencias de terahertz, que son más o menos como 3 órdenes de magnitud de la radiación que está aquí sirviendo para hacer funcionar el emisor, ¿no? Y bueno, ya una vez que sale aquí la radiación en terahertz, pues normalmente se dirige hacia la muestra. Aquí es una muestra en transmisión. Voy a hablar que también se pueden montar en otros arreglos. La otra parte del pulso se dirige hacia lo que nosotros conocemos como un delay, que es realmente un retraso óptico, para lograr que el pulso que viene del láser ultra rápido incida sobre el detector en tiempos distintos. Esto lo que logra es que el detector, digamos, pueda ir mapeando el campo de terahertz que está incidiendo en él. Ahorita con la animación espero que esto quede un poquito más claro. Y entonces este delay, pues lo que está haciendo es continuamente mover el camino óptico que recorre este pulso para que pueda llegar a diferentes tiempos. Ahora, como este pulso, recuerden que es mucho más rápido que el de terahertz que está llegando aquí, pues ese pulso nos sirve para poder ir haciendo este muestreo del que les hablo, ¿no? Y entonces se reconstruye el pulso, la forma de onda de terahertz que fue emitida de este lado. Entonces, bueno, voy a poner la animación que les mencionaba. Déjenme ver si puedo pausarlo un poco y irles explicando. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos, le doy créditos al grupo de Oxford que tiene disponible esta animación para poder explicar cómo funciona la espectroscopía. Entonces, bueno, este sería el pulso ultra rápido que va a llegar aquí a separarse. Aquí vamos a ver que interactúa con la antena. Y en esta gráfica de abajo, pues vamos a ir viendo cómo se forma el pulso de terahertz, ¿no? Entonces podemos ir viendo este de acá y de este lado el delay pues se va a ir también observando cómo cambia su camino. Entonces, bueno, ya aquí interactuó, se formó el pulso de terahertz que va a viajar, va a venir con la muestra y entonces van a llegar de alguna manera sincronizados a el detector. Y este de aquí, pues es el pulso que recorrió todo el delay, ¿no? Entonces, aquí esa parte roja fue la que se escaneó en ese primer momento. Después el delay se recorre y pues vuelve a suceder lo mismo que hacemos, pero pues debido a que el camino óptico va a ser más largo, la parte que nosotros vamos a muestrear del pulso está en una posición distinta. Y como mencionaba, pues bueno, este mismo movimiento lo que nos ayuda es para ir reconstruyendo poco a poco esta forma de onda que bueno, tiene la frecuencia de terahertz, ¿no? Y la forma de onda, como les mencionaba hace un momento, pues es el campo eléctrico directamente que está siendo emitido, ¿no? Por el semiconductor y que después interactúa con la muestra. Obviamente al interactuar con la muestra pues cambia sus características, cambia sus propiedades y a partir de ese cambio pues es que nosotros podemos utilizar esta técnica para caracterizar pues todo tipo de materiales, ¿no? Que puedan ser transparentes o que puedan transmitir o reflejar la radiación en terahertz.
Entonces, bueno, espero que con esto más o menos haya quedado claro cómo funciona la técnica y bueno, si no, pues tal vez en la sesión de preguntas podemos esclarecer un poquito más las cosas. Entonces, bueno, ¿qué tipo de datos nosotros extraemos de la espectroscopía en terahertz? Pues básicamente, o sea, los datos básicos, lo que normalmente uno busca obtener de esta técnica, es algo como lo que estoy colocando acá arriba, ¿no? Los dos piquitos estos de aquí pues son los pulsos del campo eléctrico con frecuencia de terahertz que nosotros medimos con el espectrómetro directamente. Y bueno, normalmente lo que hacemos, como en muchos tipos de espectroscopía, es medir primero un campo de referencia, que sería el arreglo sin la muestra, y después volver a hacer una medición con la muestra, ¿no? Como ya les comentaba, pues las características del pulsito se van a modificar dependiendo de las características de la muestra. Y entonces lo que hacemos normalmente es pasar estos pulsos al dominio de la frecuencia aplicando pues una transformada de Fourier. Y entonces los espectros que nosotros vemos normalmente son estos. Este ejemplo en particular es un material que presenta una banda de absorción entre 1 y 1.3 terahertz más o menos, entonces es así como se puede observar. El pulso azul sería el de la referencia y este sería lo que nosotros entendemos como la amplitud, ¿no? Del campo, bueno, del campo eléctrico complejo, que ya fue transformado. Y podemos, como les mencionaba, también encontrar la fase, ¿no? Que la fase, pues bueno, nos habla más pues de otras características de la muestra, ¿no? Nada más la amplitud. Aquí lo mismo, de aquí sería la fase que presentó la referencia y pues en los cambios de fase que surgió, que presenta el campo eléctrico de la muestra, en donde, bueno, vemos también ahí alguna, pues algún cambio, ¿no? En las frecuencias en las cuales se presenta la banda de absorción. Entonces, a partir de estos datos de amplitud y de fase, pues obviamente si lo que queremos es caracterizar un material, pues nosotros como ópticos lo que normalmente buscamos es determinar pues el índice de refracción, ¿no? Eso es lo que nos habla ópticamente de cómo es un material o de cómo estudiarlo. Entonces, en esta geometría de transmisión, que es normalmente la más sencilla, lo que hacemos para hacer el análisis pues es relacionar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Cuando nosotros, después de sacar la transformada de Fourier, lo que hacemos es hacer esta división, que como saben pues se relaciona con la transmitancia compleja de un material. Y por un lado, pues lo igualamos, esto sería lo que representaría nuestros datos experimentales, en los cuales pues estos representan la amplitud del espectro, como lo que presenté de este lado, y esto de aquí pues sería lo que corresponde a la fase, que sería esto, ¿no? Todo esto es información experimental que nosotros podemos obtener directamente de lo que mide el espectrómetro. Y por otro lado, pues teóricamente podemos escribir esta misma cantidad a partir de los coeficientes de Fresnel de las pues, transmisiones o reflexiones entre el aire y la muestra. Y pues bueno, aquí está involucrado el índice de refracción complejo, entonces básicamente lo que hacemos es igualar estas dos ecuaciones. Normalmente asumimos que conocemos esta D, que es el espesor de la muestra, y bueno, en gran parte de los casos esto pues puede ser cierto, ¿no? Porque podemos medir físicamente el espesor de la muestra. Sin embargo, también hay técnicas que nos sirven precisamente para utilizar este tipo de espectroscopía para caracterizar eso, el espesor también de las muestras, ¿no? Entonces, bueno, de aquí básicamente despejamos tanto parte real como imaginaria del índice de refracción, el índice de refracción y el coeficiente de absorción y de extinción, perdón, y entonces pues caracterizamos el valor de los materiales, ¿no? Como les comentaba, esta es la teoría, digamos, atrás de las mediciones en transmisión. Sin embargo, no es la única manera en la que nosotros podemos utilizar un espectrómetro. Bueno, este término de aquí no lo mencioné, es el término de Fabry-Perot, en donde se contabilizan pues todos los pulsos y reflexiones que hay entre una cara y la otra. Voy a regresar un poquito aquí a la muestra para mostrarles que, pues bueno, se pueden ver ahí unas reflexiones, ¿no? Las que se ven de la referencia, pues son cuestiones del arreglo mismo, pero se pueden localizar este tipo de ecos, les llamamos,
pues para lo que está pasando adentro de una muestra. Y cuando la muestra es suficientemente delgada, pues entonces se generan este tipo de interferencia, ¿no? De Fabry-Perot entre todas las múltiples reflexiones que haya dentro de la muestra. Y entonces, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. Para las muestras más sencillas, que son ópticamente gruesas y que además presentan poca absorción y que de alguna manera nosotros podemos separar claramente los picos que nos interesan, pues este término normalmente se iguala a 1 y pues bueno, en realidad el procesamiento de los datos es muy sencillo. Para las otras configuraciones que existen, pues bueno, la idea es básicamente la misma, ¿no? Lo que vamos a hacer siempre es experimentalmente calcular pues como la función de transferencia, ¿no? Y ver qué es lo que pasa entre el pulso que nosotros tomamos de referencia y el pulso que tiene ya la información de la muestra. Y bueno, haciendo el análisis a partir de los coeficientes de Fresnel, ¿no? Se puede también tomar en cuenta la polarización, dependiendo de lo que se esté buscando, pues podemos hacer este tipo de análisis para muchas configuraciones. Por ejemplo, esta sería un arreglo en reflexión normal, arreglo en reflexión oblicua, entonces ya sabemos que el cálculo de estos coeficientes pues dependen del ángulo de incidencia, entonces hay que tomarlo en cuenta dependiendo de si la luz está incidiendo a un ángulo de 0 grados o tiene alguna inclinación. Y se puede hacer también tipo de mediciones en reflexión total interna, donde ya se utilizan tipos de componentes, por ejemplo, un prisma, para poder hacer interaccionar la radiación con la muestra colocada sobre el prisma. Este tipo de arreglos es muy utilizado para muestras altamente absorbentes, porque bueno, sabemos que prácticamente el campo evanescente que es el que va a cargar la información de la muestra, y pues sirve para muestras que no se pueden medir en transmisión, ¿no? Por ejemplo, porque la radiación se perdería por completo. Y bueno, los cálculos pues se van complicando, ¿no? Dependiendo del tipo de geometría que se tenga. Sin embargo, bueno, es ya configuraciones muy estudiadas, ¿no? Y que pues nada más es tomar en cuenta pues toda la teoría que ya se conoce y que si no, pues bueno, se puede trabajar de la misma manera como mencionaba. La idea siempre es la misma, ¿no? Hacer esta función de transferencia que nos dice cómo va a cambiar el pulso entre muestra y no muestra, y a partir de eso hacer la comparación con lo que esperamos de la teoría. Normalmente los espectrómetros, bueno, hasta ahorita he mostrado estos resultados que básicamente es la medición puntual de una sola muestra. Sin embargo, se puede hacer también imagen. Para esto lo que se hace normalmente es montar el espectrómetro sobre plataformas que van escaneando un área. Esto en los últimos años ha mejorado mucho porque las mediciones que se hacen en terahertz, como les mencionaba el equipo, se ha ido mejorando mucho. Y entonces ya hay espectrómetros que toman, no sé, unos 1000 espectros por segundo o algo así. Y entonces el escaneo pues está limitado básicamente al escaneo mecánico que se pueda tener, ¿no? Porque, como les menciono, lo que se hace es montar el espectrómetro sobre una plataforma, normalmente piezoeléctricos que van pues moviendo, y para cada punto se recupera una forma de onda como las que les mostré anteriormente, y entonces se puede hacer diferente análisis para formar a final de cuentas una imagen espectroscópica de la muestra que nosotros estamos analizando. Ahora, como los datos que se obtienen normalmente son como estos, ¿no? Como los que les mostraba antes, que es la forma de onda en terahertz, pues se pueden formar imágenes de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues lo que se hace, por ejemplo, fue una medición como esta, en donde se tenían varias capas y la sustancia que se estaba analizando estaba hasta arriba. Entonces, pues lo que se hizo aquí fue aislar el pulso de interés, que es el que ya interactuó con la muestra, y pues hacer como un tipo de intensidad. Y entonces, para cada píxel se hace este procesamiento, y entonces pues el valor que se arroja al final nos sirve para hacer como este mapa de color, ¿no? Se puede también, por ejemplo, hacer imágenes en terahertz tomando en cuenta únicamente la amplitud de pico a pico de la muestra,
pero se pueden también inferir algunas otras cuestiones a partir de la información de terahertz. Se podrían, por ejemplo, hacer mapas de índice de refracción y cuestiones un poquito más elaboradas como esta, que es una imagen de la planta del pie, en el cual el grupo con el que estuve involucrada en el postdoctorado pues, está desarrollando una técnica de diagnóstico para pie diabético, en la cual, pues bueno, se hacen estos mapas a partir de los pulsos de terahertz, pero de la cantidad volumétrica de agua para cada píxel. Entonces, un poquito la idea era mapear cómo es afectada la hidratación de la planta del pie y eso eventualmente relacionarlo, digamos, con el diagnóstico de la persona diabética. Entonces, pues este tipo de cuestiones, ¿no? De imágenes pueden llevar a hacer análisis pues más complicados, ¿no? Más allá nada más de lo que queremos de las propiedades ópticas. Que bueno, si bien para nosotros es relevante, ¿no? Para poder entender todo lo que estudiamos, pues bueno, también podemos ir un poquito más allá. Bueno, espero que con esto más o menos la parte de entender un poco la espectroscopía de terahertz haya quedado bien, ¿no? Básicamente, pues de esta sección lo que me gustaría que quedara ahí presente, pues es básicamente que existe este tipo de herramienta, ¿no? Que a diferencia de las otras espectroscopías puede darnos información muy física en el sentido de que podemos tener medición directa del campo electromagnético de lo que nosotros estamos analizando y pues que hay muchas maneras de utilizarla, ¿no? O sea, podemos tener mediciones en transmisión para hacer caracterización de materiales, podemos hacer imágenes como esto último que les presentaba, ¿no? Y que, bueno, no nada más sirve, como ya mencioné, para hacer la caracterización de materiales, sino que también puede darnos información de cuestiones más complejas, como ejemplo que les mencionaba del análisis de pie diabético. Entonces, bueno, tratando ya de hablar un poquito más del proyecto que nosotros estamos desarrollando y de por qué nos hemos interesado, les voy a presentar algunas aplicaciones de la espectroscopía de terahertz, sobre todo en el área biomédica, que es en lo que más o menos está relacionado este trabajo que nosotros estamos haciendo con la melanina. Entonces, primero voy a hablar de cómo se ha utilizado la espectroscopía, algunas referencias, ¿no? Algo de antecedentes de cómo se ha utilizado la espectroscopía de terahertz para análisis de biomoléculas. Y es que lo que sucede es que, bueno, la espectroscopía de terahertz, ¿no? Bueno, la radiación de terahertz en particular, más que la espectroscopía, resulta que bueno, la frecuencia es muy interesante porque muchas biomoléculas, muchas proteínas, por ejemplo, muchas enzimas, por su tamaño, tienen modos de vibración que caen precisamente en la banda de los terahertz. Entonces, se ha utilizado esta herramienta precisamente para hacer análisis de biomoléculas como estos que les voy a presentar ahorita, debido a esta característica, ¿no? De que finalmente se pueden tener, por ejemplo, resonancias o bandas de absorción, justo en la banda de terahertz, que es en la cual trabaja la espectroscopía. Entonces, esta referencia, por ejemplo, lo que hizo fue pues, analizar glucosa, ¿no? Y caracterizar que, bueno, tiene por ahí algunas bandas de interés que caen entre 1.2 y 3.2 terahertz. Y pues lo que se hizo fue el análisis de la concentración, ¿no? Básicamente de las pues de las moléculas que se estaban estudiando. Estas de acá son glucosa y esta de acá es fructosa. Entonces, pues la absorción en ese intervalo, pues se vio que se modificaba dependiendo de la concentración de estas, pues de estas moléculas, ¿no? En las muestras que se estaban analizando. Además de por ejemplo, hay estudios muy interesantes que trabajan con proteínas y por ejemplo, y de abajo, bueno, son de referencias distintas, pero muestra directamente cómo es la proteína que se está analizando, que se llama una proteína amarilla. Bueno, esta proteína lo que hace, digamos, es cambiar sus características de como que se desdobla un poco, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí abajo, cuando es irradiada con luz amarilla. Entonces, se hicieron análisis utilizando espectroscopía en terahertz para precisamente ver cómo cambiaba el espectro o la absorción de estos materiales, de esta proteína en particular,
cuando era irradiada o cuando era iluminada con amarillo y cuando no. Entonces, pues bueno, se puede ver que hay una diferencia, ¿no? Y en este caso que se calculó también el índice de refracción, pues se pudo determinar que hay también ahí una diferencia. Y bueno, básicamente se pueden hacer a lo mejor análisis más estructurales, ¿no? En los cuales se relaciona los espectros que se están midiendo con este tipo de procesos como biológicos, ¿no? O bioquímicos, en los cuales, bueno, al menos en este ejemplo en particular, lo que sabemos o lo que se sabe de esta proteína es eso precisamente, ¿no? Que como que se desdobla y entonces, pues obviamente, si lo pensáramos como en su mecánica, ¿no? Va a ser un poco diferente dependiendo de la configuración o de la estructura que tenga. En este ejemplo de acá arriba se hizo algo parecido, también se midió el coeficiente de absorción, pero para analizar tejidos de cerebro de animalitos, ¿no? Que fueron extirpados y a los cuales se les generaba un trauma, ¿no? O sea, se les ocasionaba ahí un golpe o algo así, y entonces fueron estudiando después del tiempo en el cual se sucedió el trauma, cómo iba cambiando su espectro de absorción. Y bueno, ahí encontraron también una correlación, ¿no? Entre el tiempo de la agresión, pues, o del trauma, y después cómo se fue, digamos, modificando, ¿no? La estructura del tejido que se estaba analizando. Y bueno, este de acá abajo también fue el análisis de una proteína que también pues se le generaba un cambio conformacional al cambiar su temperatura y bueno, esos cambios pues también se pudieron observar con la medición de la absorbancia en el espectro de terahertz, ¿no? Bueno, este está aquí en centímetros a la -1, pero pues bueno, la misma idea, ¿no? Que ver cómo estas cambian bajo un cierto estímulo externo y esto se puede observar con la espectroscopía. Y bueno, de estos ejemplos, pues ves principalmente lo que quiero decirles, ¿no? Como para introducir un poquito lo que voy a platicar acerca de la melanina, que este tipo de espectroscopía puede ser utilizada para poder entender algunos mecanismos biológicos a nivel de las moléculas, ¿no? O de las proteínas o de las enzimas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, este tipo de espectroscopía, bueno, es muy utilizado, o sea, hay mucha investigación al respecto de la dermatología. Una de las principales razones, bueno, pues es que es una radiación no ionizante, o sea, en realidad tiene muy baja energía, está todavía más allá del infrarrojo. Entonces, se han hecho muchos estudios, por ejemplo, alrededor del diagnóstico de cáncer. Sin embargo, bueno, por sus mismas propiedades sabemos que no va a ser una radiación que va a tener la capacidad de penetrar muy adentro en el tejido. Entonces, una de las áreas, digamos, que está como más a la mano para poder hacer diagnóstico médico, pues es la dermatología, ¿no? Estudiar afecciones en la piel. Y bueno, de esto también hay mucho, ¿no? Hay muchos estudios. Eh, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Por la misma longitud de onda y además porque el agua es altamente absorbente en terahertz, pues se tiene una penetración que puede ir de 0.1 a 0.3 milímetros más o menos entre estas frecuencias. Y como mencionaba, pues bueno, la piel es un órgano que nos queda ahí como muy a la mano, ¿no? Para poder hacer este tipo. Aunque se han hecho también estudios para muestras, para excisiones, o sea, para muestras in vitro o algo así, de otros tipos de cáncer o de tumores o lo que sea, pues bueno, para hacer diagnóstico, digamos, en vivo, sin tener que operar o meter el espectrómetro más allá de la superficie de la piel, pues bueno, lo más obvio es utilizarlo en el análisis de la piel, ¿no? Directamente. Entonces, por comentar algunas de las aplicaciones que ha habido en particular en dermatología, pues bueno, cáncer de piel, como ya les mencionaba, ¿no? En donde estas imágenes, por ejemplo, son imágenes que se formaron a diferentes frecuencias dentro de todo ese espectro que se está analizando. Y bueno, en las cuales utilizando esa diferencia en frecuencia, se puede ver también información
más profunda, ¿no? Que de lo que se podría a lo mejor tal vez ver únicamente con, con la superficie. Ah, no, espérenme, sí, perdón, me estoy confundiendo. Esta de aquí sería la imagen en terahertz de la superficie directamente, de la lesión, ¿no? Que se está viendo y que, bueno, sería lo equivalente a lo que nosotros vemos en visible. Sin embargo, cuando analizamos la radiación en terahertz, pues vemos que la lesión está más extensa, ¿no? De lo que a primera vista pudiera parecer. Entonces, bueno, esta radiación sirve para eso. En este estudio en particular, pues bueno, se confirmó ahí con los estudios histológicos, ¿no? De que lo que se estaba midiendo estaba, eh, estaba confirmado. Otro tipo de estudio en terahertz es, por ejemplo, el análisis de cicatrices. En este de aquí, pues lo que se hizo fue ir monitoreando la formación de una cicatriz a través del tiempo y, bueno, pues se pudieron hacer también imágenes, ¿no? De cómo se iba haciendo este proceso y pues se detectó en particular en esta referencia que bueno, las firmas espectroscópicas de las cicatrices eran un tanto distintas dependiendo del tipo de cicatriz que se estaba formando. Entonces, bueno, esa es otra, por ejemplo, aplicación en dermatología. Se han analizado también cómo interaccionan diferentes sustancias con la piel. Por ejemplo, aquí se colocó glicerina, que es un material que se utiliza mucho en el desarrollo, por ejemplo, de cremas, de humectantes. Y se visualizó con imágenes en terahertz cómo es que este material se difunde en la superficie de la piel con los fines pues de entender, ¿no? Y de tal vez otorgar un control de calidad en el desarrollo de este tipo de sustancias, ¿no? Y en este trabajo de abajo se hizo algo parecido, pero con medicamentos. Entonces, este de aquí creo que se aplicó ketorolaco o algo así, en la piel y bueno, se observó a lo largo del tiempo cómo el medicamento, el excipiente, pues se iba difundiendo en el tejido, ¿no? Entonces, estos son aplicaciones como más farmacéuticas y esto de acá pues un poco cosmetológicas, pero bueno, siguen siendo aplicaciones directamente sobre la piel. Y bueno, hay también un estudio, sin embargo, esto es lo que nos lleva un poquito a la parte de lo que nosotros estamos empezando a trabajar, de cómo la melanina de la piel afecta las mediciones en terahertz, ¿no? Entonces, esta referencia de aquí, que es como nuestra referencia, la cual nosotros estamos empezando a desarrollar nuestro proyecto, pues muestra evidencia de que dependiendo del contenido de la melanina, en muestras que fueron crecidas en el laboratorio, la respuesta en terahertz de la piel es un tanto distinta. Entonces, bueno, esta es como una de las preguntas que estamos atacando nosotros con lo que quiero ahora presentarles, ¿no? Que bueno, vamos a entonces entrar un poquito a cómo estamos nosotros empezando a combinar todo esto de lo que les estoy platicando y en el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, bueno, ya mencionaba que está este antecedente, ¿no? De que la radiación en terahertz puede tener, o lo que nosotros medimos entre la radiación en terahertz puede tener ahí alguna dependencia con la melanina. Entonces, pues bueno, esto es importante porque dependiendo del tipo de piel, obviamente se van a modificar los resultados. Sin embargo, este artículo que les mostré es el único que existe al respecto. En realidad no hay mucha información alrededor de cómo la melanina afecta los resultados que obtenemos y además es un tanto controversial, ¿no? Porque existe esa referencia y además en la comunidad pues como que pareciera que la mayoría de la gente asume que no afecta en realidad porque no se han visto cambios significativos. Entonces, bueno, es una pregunta que nosotros estamos tratando de responder, ¿no? De reafirmar si realmente existe o no dependencia a las mediciones en terahertz con el tipo de tono de la piel. Y además, bueno, la melanina pues es una biomolécula. Entonces, nosotros queremos estudiar a partir de esta idea que les presentaba de cómo se puede utilizar la espectroscopía para ver cambios estructurales en biomoléculas.
bueno, queremos entender si esto puede verse, o sea, nosotros sabemos que la melanina reacciona a la luz solar, de hecho creo que lo tengo en la siguiente. Entonces, otra pregunta que nos estamos haciendo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede observar o se puede inferir algo acerca de los cambios de la melanina cuando es irradiada con luz ultravioleta? Sabemos que la melanina pues es un compuesto que la mayor parte de las personas en el mundo tenemos en nuestra piel. Sabemos que cuando nos asoleamos la melanina reacciona para protegernos del daño que pueda generarnos la radiación ultravioleta. Y esta protección pues es básicamente la reacción que tiene la melanina para poder cambiar el color, ¿no?, de nuestra piel. Entonces, bueno, las personas caucásicas pues obviamente tienen menor contenido de melanina que las personas con colores de piel más oscuros. Entonces, pues todo esto nos sirve a nosotros como base y antecedentes para estudiar lo que nosotros queremos estudiar, que es básicamente eso, o sea, cómo la melanina afecta las relaciones en terahertz, las mediciones en terahertz, y además saber si podemos utilizar esa herramienta para ver qué cambios tiene la melanina al ser irradiada con luz ultravioleta. Bueno, lo que se conoce de la melanina en terahertz pues son sus espectros de transmisión, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos dependiendo de la unidad que les sea más fácil, digamos, entender. Este espectro está hecho en terahertz, pero como lejanos, pues, entre 14 y 120 terahertz. Y bueno, vemos ahí que tiene algunas firmas, ¿no?, entre esta radiación. Y bueno, además, este otro estudio en el cual se hizo un análisis de la absorción de distintas muestras, esto no era piel, era muestras como de como una lombriz, que tenían como diferentes tonalidades debido a melanina también. Y entonces es otra confirmación de que a lo mejor la melanina puede tener ahí alguna contribución. Sin embargo, pues esto no es en piel, ¿no? Es en otro mecanismo. Entonces, bueno, ahí queda todavía como que abierta la respuesta, ¿no?, para entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos con este proyecto? Bueno, pues como ya mencioné, primero analizar la melanina, ¿no?, con la espectroscopía de terahertz, a lo mejor aportar un poco acerca del entendimiento de si afecta o no las mediciones que nosotros queremos. Queremos también hacer caracterización de la melanina a frecuencias más bajas, que es en donde funciona la espectroscopía de terahertz. Y además determinar si la espectroscopía de terahertz puede servirnos para observar o medir de manera indirecta algo como lo que vemos en las imágenes, ¿no?, que es, digamos, cómo cultivos de melanocitos cambiaron su estructura cuando eran o no irradiados con luz ultravioleta. Entonces queremos saber si esta herramienta puede darnos algo de información cuando esto suceda. Bueno, ¿cómo estamos nosotros estudiando la melanina? La melanina sintética, que es la que se compra, digamos, de proveedores como Sigma o algo así, pues normalmente se vende en polvo. Y con esto nos enfrentamos nosotros a un problema porque para disolverla se utiliza agua o líquidos polares. Y bueno, esto no lo mencioné, pero es algo muy relevante en terahertz, que creo que sí lo mencioné. El agua es altamente absorbente en este tipo de radiación. O sea, los terahertz son altamente absorbidos por el agua y en general por los líquidos polares. Entonces, analizar muestras que están líquidas siempre es un reto para este tipo de técnica. Entonces, sí se puede, pero bueno, tenemos que empezar a analizar cómo es que podemos estudiar este compuesto utilizando la espectroscopía. Y para esto, bueno, hasta ahorita hemos desarrollado lo que nosotros llamamos biopelículas, que es basadas en alginato, que es como un tipo de gelatina, en las cuales pues hemos podido, en colaboración con la doctora Lidia en la Universidad Autónoma, hemos podido generar estas películas con diferentes contenidos de melanina y que pues hemos empezado a caracterizar. Esta gráfica de aquí en particular fue para medir cómo la humedad de la película podía estar afectando el espectro que estábamos tomando. Como vemos, pues es altamente diferente. Entonces, entendemos que tenemos que controlar de manera muy precisa esta parte de la humedad para poder seguir con la caracterización de la melanina que está aquí metida en las películas, ¿no?
Eso lo hemos ya controlado. Hemos hecho también algunos análisis en el laboratorio de las películas, las cuales las hemos irradiado con luz ultravioleta para ver precisamente cómo es que puede ser el cambio de la respuesta en terahertz después de esto. Este sería como el espectro que hemos utilizado en ultravioleta para irradiar estas películas de melanina que hemos generado. Y bueno, hemos empezado a ver algunas indicaciones de que hay alguna dependencia, ¿no? Estas, por ejemplo, son algunas mediciones. Este es el pulso de terahertz, este es el espectro, aquí con melanina con diferentes concentraciones. Y bueno, aquí únicamente la resta, ¿no? Entre la referencia que sería la curva azul y el resto de los espectros con diferente contenido de melanina, esto sin ser irradiado con ultravioleta. Entonces, bueno, esto nos da una indicación que a lo mejor la melanina en sí misma sí puede tener un cambio para las mediciones en terahertz. Y después lo que hicimos pues fue irradiar utilizando esta lámpara que les mostré. Y bueno, para lo cual pues a lo mejor podríamos observar cambios ligeros. Sin embargo, todavía estamos llevando a cabo investigación para poder determinar de manera más precisa si al irradiar nuestras muestras con radiación ultravioleta podemos ver más claramente estos cambios que podrían pensarse que existen en este tipo de muestras que nosotros estamos trabajando. Bueno, entonces, para dar un pequeño resumen de lo que les he platicado, bueno, ya comentamos, ¿no? que la espectroscopía pues es una técnica relativamente reciente, ya no tanto, pero que ha tenido mucho desarrollo en el área de la biología. En particular, la dermatología pues es un área que tiene gran potencial, por lo que comentábamos, ¿no? Que la piel pues es un órgano que está muy a la mano para poder utilizar este tipo de radiación que en realidad no penetra tanto en los tejidos. Y pues lo que nosotros queremos es entender precisamente el papel que tiene la melanina en este tipo de mediciones, en el área dermatológica, y además pues explorar si podemos utilizar esta técnica para saber cómo es que la melanina nos brinda protección cuando estamos siendo expuestos a radiación ultravioleta, aunque bueno, ahorita estamos trabajando todavía directamente en molécula, ¿no? Ahorita no hemos hecho nada en vivo, ¿no? En tejido realmente. Y bueno, con esto creo que les agradezco su participación en la ponencia y agradecer también a mis colaboradores de la Universidad Autónoma, la doctora Lidia, el doctor Enoch, que nos ha ayudado con el desarrollo de la lámpara UV que estamos analizando, estamos estudiando para las muestras. De la Universidad de Guanajuato, la doctora Beatriz González, el doctor Froilán de la Universidad de La Salle en León, y bueno, pues mis estudiantes, ¿no? Que también nos ayudan a hacer algo del trabajo. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, espero poder responderla con gusto y pues gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mariana. ¿Y alguna pregunta que tengan? La doctora Marta. Sí, gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Muy interesante tu trabajo. Gracias. Yo me gustaría preguntarte en la 12, donde nos mostraste sí. cuando se iluminas con terahertz la muestra para hacer medidas de polarización. Me imagino que la luz que sale del emisor no está colimada, sino es... sí, bueno, sí, normalmente se enfoca, lo que no mencioné es que sí es un tipo de radiación que sale colimada de las antenas, ¿no? Y bueno, por eso se toman en cuenta también ahí los coeficientes, ¿no? Pero bueno, no sé si era la pregunta. La pregunta es, no sale colimada, ¿verdad? De los emisores. No sale colimada. Sí, no sale colimada. O sea, adentro, digamos, de estas representaciones está normalmente la antenita, de la cual la radiación sale con un cierto ángulo de divergencia,
y frente a ella normalmente se coloca una lente con las características suficientes para que después de ahí ya podamos tener la radiación colimada. Sin embargo, normalmente tratamos de enfocar sobre la muestra, ¿no? Para poder tener pues mejor señal y mayor información más precisa de lo que estamos O analizando. sea que sí miden coeficientes de Fresnel con luz enfocada en la muestra. Sí, sí. Sí, bueno, todo el análisis lo que hacemos es eso, o sea, es enfocar la radiación y estos se relacionan con eso, o sea, con la luz enfocada sobre las muestras. Ok, bueno, esa era mi pregunta. Ujú. Después explicaste que lo que quieres medir es precisamente la que está más arriba, la que es una semiesfera. Esto de aquí. Esa, ¿no? ¿Esa es la que Sí, quieren medir? bueno, nuestro arreglo yo creo que lo vamos a utilizar más bien con ATR, por lo mismo que mencionaba, o sea, las películas ahorita nos están dando algunos resultados, pero queremos también, o sea, digamos, las películas tienen que estar completamente secas para poder darnos un resultado, como veíamos en la caracterización esta que mostré, ¿no? Y bueno, platicando con gente de biología, pues sí nos han hecho el comentario de que, bueno, pues sí está bien que estudies así, o sea, que veas la reacción, pero en realidad si quieres relacionar algún proceso biológico con eso, pues la molécula, lo más adecuado es que esté como en un ambiente líquido, ¿no? Porque en realidad, pues así es como se muestran las moléculas, digamos, ya de manera real. Entonces, estamos optando por utilizar este tipo de arreglo en el cual se pueden medir muestras líquidas con más sensibilidad y es básicamente ahorita en lo que estamos trabajando, ¿no? Arreglos ATR para poder medir la melanina disuelta en algún líquido. Ok, mi pregunta iba en el sentido de que, ¿cuál era la profundidad de penetración de estas ondas? Porque, bueno, sí mencionaste más adelante que era 0.1, 0.3, pero en unos tejidos, ¿no? Sí, en pero los tejidos, aquí, o sea, básicamente lo que nos limita es la absorción del agua. Entonces, en este tipo de arreglos, pues sí, o sea, son algunas micras, pero bueno, como o sea, pero no, el substrato sin problema lo atraviesa. sí, aquí el silicio es transparente, o sea, es un prisma que pues lleva la radiación sin ningún problema y básicamente lo que se refleja y el campo evanescente que interactúa con la muestra es lo que va a llevar la información al detector y que ya después se analiza con todas estas ecuaciones. Porque sí, o sea, muestras líquidas en transmisión no es posible medirlas. Y esa onda evanescente entonces sí alcanza a viajar Sí, hacia el es detector. exacto, sí, o sea, con Mm. las, Porque la distancia, digamos, ajá. en el visible, la onda evanescente pues es muy pequeña, ¿no? Su profundidad Sí, de bueno, penetración. terahertz son, como ya ponía acá al principio, ¿no? O sea, digamos que la longitud de onda es muy larga. La longitud de onda de la radiación es muy larga, ¿no? Entonces, aunque no penetra, digamos, o sea, no atraviesa, sí es suficiente para cargar información de las muestras que estamos analizando, de las muestras Ok, líquidas, ¿no? En general. sí, sí, ok. Y mi última pregunta es, la melanina que van a estudiar, como tú ya mencionaste, depende de la persona, ¿verdad? Caucásicos tienen muy poca El contenido, bueno, melanina. la molécula sintética, hay varios tipos de melanina, en particular las que existen en la piel se llaman la eumelanina y la feomelanina. Sin embargo, una existe en mucho mayor proporción que la otra, que es la eumelanina. Entonces, la que uno puede conseguir, o sea, la que se compra con Sigma y que es la que nosotros estamos analizando, es eumelanina y es básicamente en esa en la que nos estamos centrando. Lo que nos cambia el color en la piel es la cantidad de ella que nosotros tenemos. Ah, ok, Ujú. ok. Y allí sabes cuál es la profundidad de penetración. Bueno, en la piel, como ya mencionaba, ¿no? O sea, al menos lo que nosotros sabemos es que, Era ese punto 1 a punto 3 sí, mil. exacto, o sea, esta es la cantidad de penetración, pero no depende tanto de la melanina, o sea, en el tejido vivo depende básicamente del contenido de agua que tiene, Ah, ok. ¿no? Sí. Bueno, y la longitud de onda también, ¿no? Porque como ya Ajá, son sustratos, pues ya tienen mucho ajá. scattering y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero sobre todo el contenido de humedad en los Ok, tejidos vivos es lo que limita la penetración.
Ya veo. Sin embargo, bueno, como hay esta evidencia, ¿no? De que las melaninas pueden cambiar la respuesta, pues digamos que es algo que se tiene que a final de cuentas definir, porque pues toda la comunidad que está trabajando en resultados en piel, pues tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para sus estudios. Ajá. Sí. Pues muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, doctora Marta. El doctor Zacarías tiene una pregunta. Dice, ¿qué tecnología de detectores se utilizan para detectar frecuencias de terahertz? Bueno, en la espectroscopía, el detector y el emisor es lo mismo. La única diferencia es que el emisor se conecta a un campo eléctrico externo, se conecta a una diferencia de potencial para poder causar, digamos, esta aceleración de cargas que tenía. Y en el detector, que es básicamente también esta antena fotoconductiva, ese cambio de potencial que se necesita para la aceleración de cargas lo proporciona el pulso que viene del láser de femtosegundos. Entonces, básicamente son antenas fotoconductivas. También hay también otro tipo de materiales que se llaman fotomixers, que funcionan básicamente con cuestiones de efectos no lineales, pero esos son menos comunes que los que normalmente se presentan en la espectroscopía más comercial, ¿no? Entonces, los detectores, al menos en espectroscopía, son iguales que los emisores. Para otro tipo de frecuencias se utilizan, por ejemplo, también volómetros y bueno, ya que están más pegados a terahertz, se utilizan también cosas más electrónicas. Ajá. También pregunta, y para el detector de imagen. La diapositiva 27. Ah, sí. ¿Cómo se interpreta transmitancia mayor a 1? Ah, déjenme ver esto. Bueno, este es un trabajo que no es mío. Déjenme quitar bueno, yo asumo que hubo ahí a lo mejor cuestiones ya más, pues no sé, ni siquiera me había fijado, fíjate, qué bueno que me dice. Sí, esta es una referencia que, en la cual bueno, tuve este espectro que es de los pocos que hay en publicados de terahertz, pero sí, efectivamente, pues, la verdad es que no, tal vez no tendría razón, ¿no? Sí, bueno, gracias por la observación. Y bueno, para detectar la imagen, los detectores, bueno, cuando es la espectroscopía, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Como comentábamos, las dos cabezas, la del emisor y la del detector, se muestran, o bueno, la muestra se puede también escanear, pero básicamente la idea es que tanto emisor como detector puedan ir escaneando toda la muestra. Entonces, es así como funciona. En términos de espectroscopía, no hay todavía cámaras, por ejemplo, para ver como una imagen de un solo disparo, digamos, eso no hay todavía. Hay algunas técnicas que se están desarrollando, por ejemplo, utilizando luz estructurada y cuestiones como más de difracción para poder lograr esto a partir de un solo punto. Pero hasta el momento no hay, ¿no? Y en otro tipo de frecuencias, pues como ya mencionaba, los microvolómetros, ¿no? Arreglos, que es básicamente lo que también se puede utilizar para otras frecuencias, para frecuencias más altas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, doctor Zacarías. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. En la melanina, ¿tú sabes lo que le pasa a la melanina con la luz ultravioleta? Bueno, de lo que yo entiendo es que absorbe la radiación y eso ocasiona algunos cambios en su estructura. Y con eso, al menos en la piel, los melanocitos, que es en donde se produce la melanina, empiezan a generar más, ¿no? Con el estímulo de la radiación UV.
Pero la molécula sola, pues en realidad no, incluso pues bueno, hay como debate todavía, ¿no? O sea, en realidad la melanina es una molécula como medio escapista, ¿no? Porque tiene ahí algunas propiedades como de conductora y no es tan fácil disolverla tampoco, entonces es una muestra difícil de manejar y por lo mismo pues hay algunas cosas que todavía no se entienden muy bien de pues, de sus reacciones, ¿no? De su comportamiento. Ujú. ¿Puedo preguntar? ¿Tú sabes cómo se obtiene esa molécula de la melanina? ¿Cómo la obtienen? Bueno, la que nosotros compramos, sé que se sintetiza de un pececito que la produce y bueno, pues básicamente se extrae del animalito y se sintetiza a partir de ahí. Sé que también hay otros métodos, pero la verdad es que no, pues no los conocemos. O sea, para nosotros ha sido mucho más fácil comprarla. Sé que también se extrae del huitlacoche. Hay algunos estudios que utilizan igual que en lugar del pez, el huitlacoche, por ejemplo, y entonces hacen ahí varios procesos químicos para poder extraerla del hongo, pero pues sí, o sea, no sé, no sé qué otras opciones haya para tener la melanina, Gracias. aparte de estas. ¿Alguien más quiere preguntar? Y, por ejemplo, en lunares, ¿es una acumulación también de melanina o a qué se debe? Sí, sí, es una acumulación de melanina en el tejido en particular, ¿no? Y cuando son, no sé, malignos, Bueno, es que ahí ya involucran como cuestiones más, o sea, que ya tienen que ver más con como degeneraciones del tejido. ah, Em, sí, o sea, ya biológicamente y eso, la verdad es que no tengo yo mucha experiencia en todo esto que pasa con estos procesos. Pero sí, o sea, pues lo que sé finalmente es que como los melanocitos, que son los que producen la melanina, empiezan a tener ahí problemas como ya como tejido, pues, empiezan a producir más de la que en realidad tendrían que producir. ujú. Y es cara la tecnología para la espectroscopia de terahertz. Sí, sí, todavía, bueno, para nosotros, sí, todavía son altos los costos. No sé, un espectrómetro de los más modernos estará, no sé, alrededor del $1,000,000 tal vez para tener. Y bueno, los más modernos todavía, los que hacen imagen y sacan miles de espectros por segundo, pues todavía un poco más caro. Ujú. Ujú. Perdón, ¿y eso incluye el detector y el emisor? Sí, normalmente los espectros comerciales ya es como llave en mano, o sea, ya traen el láser. De hecho, el láser es de lo más caro que puede tener de lo que tiene el espectrómetro, ¿no? Los láseres para hacerlo funcionar. Entonces, normalmente el equipo incluye el láser, el emisor, el detector y pues toda la óptica que se necesita para poder montar el arreglo, ¿no? Ya sea en reflexión, en transmisión, etcétera. Ujú. Ah, ok. Sí. Sí, ahora ya son más, antes eran muy delicados, digamos, porque el mismo funcionamiento del láser dependía de muchas variables. Ahora ya son mucho más robustos y más estables, pero bueno, por ejemplo, en el CIO, que fue donde yo hice el postdoctorado, tenían un espectrómetro que no era comercial, era un espectrómetro de espacio libre, se le llama. Y pues no, o sea, el cuarto tenía que estar refrigerado a una sola temperatura, para que la emisión del láser de femtosegundos fuera estable, ¿no? Y pues obviamente las mediciones en terahertz fueran confiables porque pues si hay variaciones en la potencia del láser, pues obviamente también todo lo demás cambia. ¿Y de qué duración eran los pulsos?
De femtosegundos, Pero, o sea, 100, No, 300. bueno, sí, creo que eran como algunas décimas de femtosegundos. Décimas. ¿Qué longitud Sí. de onda portadora tenía? En infrarrojo. Normalmente están como a los 800, más o menos. Okay. ¿Y el emisor y el detector de los terahertz se puede conseguir aparte o...? Sí, también se pueden conseguir las antenas aparte y hacer el montaje como les comento, ¿no? Hacer un espectrómetro casero, digamos, entre comillas. Sí se puede hacer. No, creo que no hay comerciales exactamente, o sea, más bien normalmente se consiguen como por colaboraciones con laboratorios que pues tienen para hacer el depósito de las antenas y todo esto. ¿Es un semiconductor o son metálicos? Y son semiconductores, pero que tienen normalmente depositadas antenas de alguna geometría sobre el semiconductor para poder hacer más eficiente la emisión. Aunque semiconductor así sin antena también puede emitir la radiación. Pero bueno, las antenas son normalmente lo que se utiliza porque optimizan la emisión de los dispositivos cuando se tienen estas antenas, más que solo el semiconductor. Y estas mediciones son completamente no ionizantes, no afectan la muestra. Sí, no, o sea, el terahertz, digamos que eso es lo que tiene como muy amigable para todos estos análisis biológicos, porque pues la energía que tiene realmente es muy baja, entonces no es ionizante y pues térmicamente tampoco se ha demostrado que pueda influir, ¿no? O sea, que pueda hacer ahí algún daño térmico en los tejidos, entonces pues esa es alguna de las ventajas, aunque bueno, pues las mismas características le dan también algunas desventajas, ¿no? Como ya comentábamos, pues que no tiene mucha penetración en los tejidos, etc. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero darle gracias a la doctora Mariana. Al contrario, Claudio, gracias por la invitación. Muy interesante la plática, Gracias. muy novedosa. Y próximamente Gracias. te enviaremos la constancia de participación en el seminario. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención y pues bueno, ahí estamos en Aguascalientes por si hubiera alguna duda o algo de colaboración o lo que fuera, pues bueno, siempre estamos dispuestos a encontrar áreas en común para trabajar. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Y lo detecto.